Cuando la flecha atravesó su corazón, ella no gritó de dolor, gritó un nombre. Y en ese grito, entendí que acababa de presenciar la tragedia más cruel que estos ojos inmortales han visto, el momento en que alguien muere agradeciendo a quien la mató. Su nombre era Elara. Llegó a mi reino hace 3 años huyendo de un matrimonio que la hubiera destruido lentamente. Aquí encontró lo que nunca tuvo en su palacio, la libertad de ser invisible cuando quería hacerlo, de ser vista cuando necesitaba serlo. No la hice prisionera, la dije fugiu. Pero el mundo construyó otra historia. Dijeron que yo la había secuestrado, que la había hechizado, que necesitaba ser rescatada. Y entonces enviaron a An, el cazador, el héroe. El hombre que la amaba en secreto desde hacía años y creía que salvarla le daría el derecho de poseerla. Entró a mi reino con una espada y una certeza, que él sabía lo que era mejor para ella. Cuando Elara retrocedió al verlo, él lo interpretó como hechizo. Cuando ella le suplicó que la dejara ir, él lo llamó confusión. Y cuando finalmente ella huyó de regreso hacia mí, él le ofreció una elección que no era elección, volver con él o morir. Ella eligió correr hacia la flecha. Eligió morir libre antes que vivir poseída. Y sus últimas palabras no fueron una maldición. Fueron una disculpa. Perdón por no ser quien querías que fuera. Huron la sostuvo mientras moría. Lloró sobre su cuerpo. Y cuando todo terminó, yo le mostré la verdad, las cartas que ella había escrito. El diario donde confesaba su felicidad, las palabras que él nunca escuchó porque estaba demasiado ocupado siendo su salvador. No lo maté, lo condené a algo peor, a vivir sabiendo que el monstruo nunca fui yo. Él regresó al reino y mintió. Dijo que yo la había asesinado, que había llegado demasiado tarde. Y el mundo lo llamó héroe por intentarlo. Pero cada noche Tyrion cierra los ojos y escucha su último aliento. Ella no gritó mi nombre. Gritó yo. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Hay noches que se quedan conmigo para siempre. No porque sean violentas, no porque sean trágicas, sino porque son el momento exacto en que alguien comete un error tan puro, tan noble en apariencia, que no hay forma de detenerlo. Y yo, Medusa, que he visto el ascenso y caída de imperios, que he caminado entre dioses inmortales, solo puedo observar cómo el desastre se desata con la mejor de las intenciones. Esta es una de esas noches. Mi reino no es un lugar de luz. Nunca lo ha sido. Es un refugio construido en las sombras, lejos de los caminos donde los hombres marchan con sus estandartes y sus certezas. Aquí, las antorchas arden con fuego verde. Aquí, el silencio no es ausencia de sonido, es la presencia de algo más antiguo que las palabras. Y aquí, hace 3 años, llegó una joven que no debería haber sobrevivido al viaje. Se llamaba Ela. No era la primera que tocaba a mis puertas. A lo largo de los siglos, han venido muchas. Mujeres que huyen de matrimonios que las destrozan antes de comenzar. Madres que prefieren el exilio a ver morir a sus hijos de hambre. Niñas que cargan secretos tan pesados que sus propias familias las llaman malditas. Mi reino no las busca. Pero cuando llegan, yo no cierro la puerta. Elara llegó en plena tormenta. Tenía el vestido desgarrado, los pies descalzos sangrando sobre la piedra fría, y en sus ojos había algo que reconocí de inmediato. No era miedo, era decisión. Había elegido el abismo antes que regresar. Numi suplicó. No lloró, solo dijo, si me devuelves, moriré de todas formas. Pero al menos allá me llamarán princesa mientras me entierran. Entendí. Su padre, un rey menor de las tierras del sur, la había prometido a un señor de la guerra. Un hombre que coleccionaba esposas como trofeos y las descartaba cuando dejaban de brillar. Elara había visto al anterior. Había visto cómo la trajeron de vuelta al reino en una caja sellada, y cómo todos fingieron que había sido un accidente. Le ofrecí refugio no por piedad, sino porque reconocí en ella algo que yo misma había sido alguna vez,
Alguien que prefiere el monstruo conocido al hombre que sonríe mientras te encadena. Durante 3 años, Elara vivió aquí, no como prisionera. Como alguien que finalmente podía respirar, aprendió nuestros rituales. Caminó por los jardines nocturnos. Y por primera vez en su vida, nadie le pidió que sonriera cuando no quería, que agradeciera lo que no había pedido, que fuera hermosa para complacer a desconocidos. Era libre. Y esa libertad enfureció al mundo. Porque un reino sin su princesa es un reino con una herida abierta. Y los hombres no soportan las heridas que no pueden explicar. Así que construyeron una historia. Dijeron que yo la había secuestrado, que la había hechizado, que la había convertido en una sombra de sí misma. Era más fácil creer en un monstruo que aceptar que una joven había elegido desaparecer. Y entonces enviaron a Thor. Theron el inquebrantable, Theron el cazador de bestias. Thorin, el hombre que nunca había fallado una misión. Alto, de hombros anchos, con una espada que había decapitado a criaturas que otros solo nombraban en susurros. Era la clase de héroe que los bardos cantan en las tabernas. La clase de hombre en quien todos confían. Y esa noche, entró a mi reino como si tuviera el derecho divino de hacerlo. No vino solo. Trajo a 6 hombres consigo, guerreros curtidos, cada uno con cicatrices que contaban historias de supervivencia. Pero Theron no necesitaba un ejército. Él era el ejército. Se movía con la confianza de alguien que nunca había sido detenido, que nunca había tenido que cuestionar si su causa era justa. Llegaron durante el ritual de la luna nueva. Un momento sagrado. Las mujeres de mi reino se habían reunido en el salón central, con velas que flotaban en el aire sin cuerdas, con cánticos que resonaban contra las paredes de piedra negra. Elara estaba entre ellas. No lideraba, no necesitaba liderar. Simplemente estaba presente, con una túnica oscura bordada con hilos de plata, con el cabello suelto por primera vez en años estaba en paz. Y entonces, las puertas estallaron. Thron entró con la espada desenvainada. Sus hombres lo siguieron, con antorchas que rompieron la oscuridad sagrada del espacio. Las mujeres retrocedieron, pero no por miedo, por furia. Esto era una violación, no de un lugar. De un momento Theron no se disculpó. Ni siquiera miró a las mujeres que había interrumpido. Sus ojos buscaban solo una cosa. Y la encontró Elara. Su voz atravesó el salón como una orden. No era una pregunta, no era un saludo. Era una declaración de propiedad. Elara se congeló. Vi cómo su rostro cambiaba, no con alivio. No con esperanza, con terror. El mismo terror que había traído en su mirada 3 años atrás. Cuando llegó descalza y sangrando a mis puertas, Thron avanzó. Una de mis servidoras, una mujer llamada Lysandra, se interpuso. Era pequeña, apenas llegaba al hombro de Thron, pero su voz fue firme. No tienes permiso para estar aquí. Theron ni siquiera la miró. La apartó con el brazo como si fuera una cortina. Lysandra cayó contra una columna. El sonido de su cabeza golpeando la piedra fue seco, final. No se levantó primera pérdida. Las otras mujeres gritaron, algunas corrieron hacia Lysandra. Otras formaron una barrera entre Thron y Elara, pero Thron no se detuvo. Para él, esto era un rescate. Para él, cualquier obstáculo era parte del hechizo que debía romper. Elara, soy yo, vine a llevarte a casa. Y ahí fue cuando lo vi. Ese momento donde la realidad y la percepción chocan y ninguna gana. Elara no corrió hacia él. No gritó su nombre con gratitud. No lloró de alivio, retrocedió, dio 3 pasos hacia atrás, hacia las sombras. Hacia mi Theron lo interpretó como confusión. Te ha hecho algo. Pero vas a estar bien. Yo te voy a sacar de aquí. Elara intentó hablar. Theron, yo no. No digas nada. Sé que estás asustada. Sé que no entiendes lo que te ha pasado, pero todo va a estar bien. Él no la escuchaba, no podía escucharla, porque en su mente ya había escrito toda la historia. Él era el héroe.
Yo era el monstruo, Elara era la doncella. Y los héroes no cuestionan el guión, me adelanté. No de forma amenazante, simplemente me hice visible. Las sombras se apartaron y quedé frente a Tron, a 3 metros de distancia. No llevaba armas. No necesitaba llevarlas. Ella no quiere irse. Tron me miró por primera vez. Y en sus ojos vi algo que he visto 1000 veces. La certeza absoluta de que yo estaba mintiendo. Porque los monstruos siempre mienten. Y los héroes siempre tienen razón. Claro que quiere, solo que tú la has confundido. Pregúntale. No voy a negociar con una criatura que la mantuvo prisionera durante 3 años. Ella no es mi prisionera. Entonces, ¿por qué lleva tus ropas? ¿Por qué estaba en tu ritual? ¿Por qué está aquí y no con su familia? No había respuesta que él pudiera aceptar. Porque cada respuesta requería que él cuestionara algo más profundo, que tal vez, solo tal vez, su misión estaba basada en una mentira. Y los hombres como Tron no cuestionan, avanzan. Dio un paso hacia Elara. Yo me interpuse. Sus hombres levantaron sus armas. Las mujeres de mi reino retrocedieron, excepto una joven llamada Iris, que había llegado hace apenas un año huyendo de un matrimonio infantil. Se colocó junto a mí. Si tocas a Elara, vas a tener que atravesarme primero. Ron la miró con algo cercano a la lástima. Apártate, niña, no quiero lastimarte. Entonces vete. Teron levantó su espada. No para atacar, para intimidar, pero Iris no se movió. Y en ese momento, algo cambió en el aire. Los hombres de Teron sintieron la tensión. Uno de ellos susurró: Toran, tal vez deberíamos. Silencio. Toran avanzó, Iris se mantuvo firme. Y entonces, con un movimiento que él probablemente consideró necesario, Toran la golpeó con el mango de su espada. Iris cayó, no muerta, pero inconsciente. Segunda pérdida en menos de 5 minutos. Las mujeres no atacaron. Sabían que no ganarían. Pero algo más importante sucedió. Elara se quebró, no físicamente y emocionalmente. Gritó: basta. Basta, por favor. Ron se giró hacia ella, con alivio en el rostro. Lara, ven aquí, ahora. Ella no se movió hacia él, se giró hacia mí, y en sus ojos vi la pregunta que no podía hacer en voz alta: ¿puedes detenerlo? Y yo, que había detenido ejércitos. Que había convertido a hombres en piedra con solo mirarlos, que había sobrevivido a la ira de dioses. Supe la respuesta: no sin matarlo. Y si lo mataba, vendrían más, un ejército entero. Y mi reino, este refugio que había construido con siglos de silencio, sería destruido. Todas las mujeres que habían encontrado paz aquí estarían expuestas. A veces, el monstruo tiene que dejar que el héroe gane. Baixei a cabeça, no insumisión. Estrategia. Elara, dije suavemente, si quieres irte con él, puedes hacerlo. Taran sonrió, lo interpretó como derrota. Como el hechizo rompiéndose, Elara me miró con algo peor que miedo. Con traición, porque ella entendió lo que yo estaba haciendo. La estaba dejando ir para salvar a las demás. Y ella, generosa hasta el final, asintió. Está bien, susurró, iré contigo. Teron exhaló, victorioso. Se acercó a Elara y extendió su mano. Ella la tomó. Y vi cómo sus dedos temblaban. La condujo hacia la salida. Sus hombres lo siguieron, vigilando que yo no los atacara por la espalda. Pero yo no me moví, solo observé. Y justo antes de que cruzaran el umbral, Elara se giró. Me miró, y en ese instante, entendí algo que me heló incluso a mí, que ya no siento frío. Ella no tenía miedo de lo que yo pudiera hacerle, tenía miedo de lo que él iba a hacer. Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, las mujeres de mi reino se reunieron a mi alrededor. Lysandra estaba siendo atendida, Iris comenzaba a despertar. Y todas me miraban esperando una respuesta. ¿Por qué la dejaste ir?, preguntó alguien. No respondí de inmediato.
porque la verdad era demasiado pesada. Elara no estaba siendo rescatada, estaba siendo reclamada. Y Theron, el héroe que había atravesado mi reino sin dudar, que había derribado a mis mujeres sin pestañear, que había ignorado cada palabra de Elara como si fueran síntomas de locura, no era su salvador. Era su próxima prisión. Lo seguí. No porque quisiera intervenir, no todavía, sino porque he aprendido algo en mis siglos de existencia. Los hombres que dicen amarte son los más peligrosos cuando creen que te han salvado. Porque entonces, en su mente, les perteneces doblemente, una vez por el amor, otra vez por la deuda. Theron llevaba a Elara de la mano, no con violencia, con firmeza, como si ella fuera una niña que podría escapar en cualquier momento si él aflojaba el agarre. Y tal vez tenía razón, porque cada pocos pasos, Elara miraba hacia atrás, no hacia mí, hacia el reino, hacia el único lugar donde había conocido la paz. Los hombres de Thrawn marchaban en formación protectora. Para ellos, esta era una misión cumplida. La princesa había sido rescatada. El monstruo había sido vencido sin necesidad de batalla. Hablaban entre ellos con esa alegría tosca de los soldados que saben que la cerveza y las monedas los esperan al final del camino. Pero Sren no hablaba. Caminaba con la mandíbula apretada, con los ojos fijos en el horizonte. Y cada vez que Elara tropezaba, yo la sostenía. Cada vez que ella intentaba hablar, él decía, descansa, ya habrá tiempo para hablar. No había tiempo. Solo había silencio impuesto. Acamparon cuando el sol comenzó a levantarse. Bronn eligió un claro cerca de un arroyo, un lugar abierto donde nada podría acercarse sin ser visto. Sus hombres montaron las tiendas con eficiencia militar. Encendieron un fuego, prepararon comida. Y Theron, con una gentileza que hubiera parecido hermosa si no fuera tan asfixiante, guió a Elara hasta una roca plana y le entregó una manta. «Debes estar agotada». Elara no respondió. Sus ojos seguían perdidos en la distancia. «Te traje esto». Euron sacó algo de su morral. Era un vestido, no cualquier vestido. El vestido que Elara había usado el día de su compromiso. Blanco, bordado con oro, con mangas largas que cubrían hasta las muñecas. Un vestido de princesa. Un vestido de propiedad. Pensé que querrías cambiarte esas ropas. Miró la túnica oscura que Elara llevaba, la que había usado en el ritual, con asco apenas disimulado. No son tuyas. Elara miró el vestido. Luego lo miró a él, y por primera vez desde que habían salido de mi reino, habló con claridad. No quiero ese vestido. Lo sé, debe traerte malos recuerdos. Pero es importante que cuando lleguemos al reino, te vean como lo que eres. Una princesa. No una... Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. No una víctima. No soy una víctima. Lo sé, por eso te estoy llevando a casa. Elara cerró los ojos, respiró profundo. Y cuando volvió a abrirlos, había una determinación nueva en ellos. Theron, necesito que me escuches. Te estoy escuchando. No, necesito que realmente me escuches. Yo no fui secuestrada. Yo elegí. Elara. Theron se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Era un gesto que hubiera derretido corazones en cualquier historia de amor. Pero yo vi lo que Elara vio, sus manos atrapando las de ella. Sé que crees eso. Sé que ella te hizo pensar que era tu decisión. Así es como funciona la magia oscura. Te hace sentir que estás eligiendo cuando en realidad estás siendo controlada. No había magia, había refugio, refugio. Theron rió, no con crueldad, con incredulidad genuina. Elara, estabas viviendo con un monstruo, en las sombras, rodeada de mujeres perdidas que me aceptaron sin pedirme nada a cambio. El silencio que siguió fue denso. Los hombres de Thrawn fingieron no estar escuchando, pero todos habían detenido sus tareas. Uno de ellos, un soldado mayor con barba gris, miró a Theron con algo parecido a la preocupación. Ron apretó las manos de Elara.
suavemente, pero apretó. Tu padre estaba destrozado. Tu madre lloró cada noche durante 3 años. ¿Eso te parece aceptación? Abandonar a las personas que te aman. Mi padre me vendió. Te protegió. El matrimonio con Lord Varen era una alianza necesaria para salvar su reino. No a mí, a su reino. Theron se puso de pie. Comenzó a caminar en círculos, pasándose una mano por el cabello. Era un hombre tratando de mantener la paciencia. Un hombre que creía que estaba siendo razonable. Elara, entiendo que estés confundida. Entiendo que 3 años bajo su influencia te hayan hecho ver las cosas de forma distorsionada. Pero tienes que confiar en mí. Yo nunca permitiría que algo malo te pasara. Entonces, ¿por qué no me preguntaste si quería ser rescatada? La pregunta flotó en el aire como una flecha, dio en el blanco. Pero Theron no cayó, se endureció. No necesitaba preguntarte si quieres. Sé lo que necesitas. Y ahí estaba, la verdad desnuda. Él no la veía como una persona con voluntad propia. La veía como una idea, una princesa, una doncella. Algo que salvar, algo que poseer. Elara se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero su voz no. Theron, no voy a regresar. El rostro de Thorane cambió, no con enojo, con dolor genuino. Y eso lo hizo peor, porque su dolor era real, su amor era real. Pero estaba construido sobre una mentira, que ella le pertenecía. Elara, no digas eso. Tengo que decirlo. Porque si no lo digo ahora, nunca voy a poder. Tu padre ya canceló el compromiso con Lord Varen. Elara se detuvo. ¿Qué? En cuanto supo que te había encontrado, envió un mensajero. El compromiso está roto. Varen aceptó una compensación. Estás libre. Por un momento, Lara pareció aliviada. Por un momento, tal vez pensó que realmente estaba libre. Y entonces prendió un paso hacia ella, con una sonrisa que él creía esperanzadora. Estás libre, Elara, libre para elegir. Ipsilo. Yo quiero ser esa elección. El mundo se detuvo. Vi cómo Elara procesaba las palabras. Cómo su rostro pasaba de la confusión a la comprensión, al horror. ¿Qué estás diciendo? Tu padre está de acuerdo. Él entiende que después de todo lo que pasaste, necesitas a alguien que realmente te valore. Alguien que haya arriesgado todo por ti. Alguien que... Theron se arrodilló nuevamente. Esta vez, sacó algo de su bolsillo. Un anillo, simple, de plata, con una pequeña piedra azul. Alguien que te ha amado desde el momento en que te vio. La retrocedió como si el anillo fuera veneno. No, Elara. Yo. No. Su voz subía de volumen. Ern, tú nunca me dijiste, porque eras inalcanzable. Eras una princesa comprometida. Yo era solo un cazador. Pero cuando desapareciste, juré que te encontraría. Juré que si te traía de vuelta, le pediría a tu padre tu mano, y él aceptó. Como recompensa, como gratitud, como pago. Lara lo miró con una mezcla de incredulidad y furia. Eren, yo no soy una recompensa, no lo dije así. Pero es lo que soy, no, tu premio por completar la misión. Los hombres de Thrawn intercambiaron miradas incómodas. El soldado de barba gris se acercó. Theron, tal vez deberíamos darle tiempo para... No le estoy quitando tiempo, le estoy ofreciendo una vida. Theron se volvió hacia Elara, y había desesperación en su voz ahora. Elara, yo te amo. Te he amado durante años. Todo lo que hice, cada paso que di para encontrarte, fue porque no puedo imaginar un mundo donde no estés conmigo. Pero yo sí puedo imaginarlo. De hecho, lo viví durante 3 años. Y fue la primera vez en mi vida que pude respirar. La bofetada de las palabras fue peor que cualquier golpe físico. Aaron se tambaleó, se puso de pie lentamente. Y cuando habló, su voz era más baja, más peligrosa. Eso es lo que ella te hizo creer.
Aaron te hizo creer que estar sola era mejor que estar con alguien que te ama. Te hizo creer que el amor es prisión. Te hizo creer que yo, que arriesgué mi vida por ti, soy tu enemigo. Tú no eres mi enemigo, pero tampoco eres mi elección. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el fuego pareció callarse. Los hombres de Turin no sabían dónde mirar. Ithren, el héroe inquebrantable, el cazador que nunca había fallado una misión, se desmoronó frente a todos. Entonces, ¿qué quieres? ¿Volver con ella? ¿Vivir en las sombras? ¿Ser olvidada por tu familia, por tu gente, por el mundo? Quiero elegir mi propia vida, y yo no soy parte de esa vida. Elara lo miró con algo parecido a la compasión, y eso fue peor que el rechazo, no de la forma en que tú quieres serlo. Theron guardó el anillo, sus manos temblaban. Cuando volvió a hablar, su voz era mecánica, controlada. Está bien, entiendo, no voy a forzarte. Pero si vamos a regresar al reino. Le prometí a tu padre que te llevaría a casa, y eso es lo que voy a hacer. Después, puedes decidir lo que quieras. Elara asintió. Era una tregua frágil, pero era algo. Theron se alejó hacia el borde del campamento. Sí quedó allí de espaldas a todos, mirando hacia el bosque. Y yo, oculta entre los árboles, vi algo en su postura que reconocí de inmediato. No era derrota, era reconfiguración. Un hombre rehaciendo su narrativa en tiempo real. El soldado de barba gris se acercó a Elara, habló en voz baja. Princesa, él no es mala persona. Solo está confundido, lo sé. Pero eso no lo hace menos peligroso. El soldado parpadeó, sorprendido por la lucidez de ella. Asintió lentamente y se alejó. Elara se sentó junto al fuego. No comió, no durmió. Solo miró las llamas. Y en su rostro vi la misma expresión que había tenido 3 años atrás, cuando llegó a mi reino descalza y sangrando. La expresión de alguien calculando imposibles. De alguien buscando una salida que no existe, porque ahora lo entendía. No había escapatoria. Si rechazaba a Thron, su padre encontraría otro matrimonio, otro Lord Baren, otra prisión con diferente nombre. Y si aceptaba a Theron por lástima, por gratitud, por cansancio, pasaría el resto de su vida atada a un hombre que la amaba como se ama una posesión. El dilema no era entre amor y libertad. Era entre 2 formas de desaparecer. Los hombres dormían. Theron seguía de pie en el borde del campamento, inmóvil como una estatua. Y Elara, sentada junto al fuego moribundo, susurró algo que solo yo, con mis sentidos antiguos, pude escuchar. No puedo volver a pasar por esto. No era una súplica, era una resolución. Y en ese momento, supe que Elara no iba a esperar a que Theron la dejara ir. Supe que no iba a confiar en las promesas de que podría decidir después, porque ya había aprendido la lección que todas las mujeres de mi reino aprenden tarde o temprano. Los hombres que dicen que te dejarán elegir solo te están dando la ilusión de libertad mientras escriben el final por ti. Cuando el campamento finalmente se sumió en el silencio del sueño profundo. Cuando hasta Theron se recostó contra un árbol con los ojos cerrados pero la mano en su espada. Elara se movió lenta, silenciosa, se puso de pie como si fuera humo. Tomó solo lo que llevaba puesto, nada más, y comenzó a caminar de regreso. De regreso al único lugar donde nadie le había pedido que agradeciera por existir. Yo la seguí. Más cerca ahora, porque sabía lo que venía. Sabía que Theron despertaría. Sabía que la perseguiría. Y sabía que esta vez no sería una misión de rescate, sería una caza. Elara no corrió, caminó, rápido, pero con propósito. Como alguien que sabe exactamente a dónde va y por qué. Sus pies descalzos se movían sobre la tierra húmeda sin hacer ruido. Había aprendido eso en mi reino. Cómo moverse en las sombras sin perturbarlas. Llegó al borde del bosque cuando la primera luz del amanecer comenzaba a romper la oscuridad. Y entonces, detrás de ella, escuchó el sonido que sabía que vendría.
El sonido de un hombre despertando y dándose cuenta de que su prisionera había escapado. Theron no gritó su nombre. No al principio. Escuché sus pasos pesados, el crujido de ramas mientras corría entre los árboles. La respiración controlada de un cazador que ha rastreado presas más rápidas. Y entonces, cuando la vio, cuando su silueta se recortó contra el amanecer, gritó, Elara. Ella no se detuvo, aceleró. Elara, detente. Siguió corriendo. Y entonces escuché algo en su voz que hizo que hasta las sombras se estremecieran. No era preocupación. No era miedo por ella. Era furia. Furia de alguien que ha sido traicionado. Furia de alguien que ha dado todo y recibido rechazo. Si das un paso más, te voy a arrastrar de vuelta. Elara corrió más rápido. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban, pero siguió. Porque sabía lo que yo sabía, que Theron ya no estaba rescatándola. Estaba reclamándola. Los hombres de Turan despertaron con el ruido. Los escuché moverse detrás de él, confundidos, tratando de entender qué estaba pasando. El soldado de barba gris gritó Theron, espera, no así. Pero Theron no esperó, Theron nunca esperaba. Esa era su naturaleza, avanzar, completar la misión, ganar. Lara tropezó con una raíz, cayó, se raspó las palmas contra las piedras. Se levantó de inmediato, dejando sangre en el suelo. Y siguió corriendo. Theron ganaba terreno. Era más grande, más fuerte, más rápido. La distancia entre ellos se reducía con cada segundo. 50 metros, 40, 30. No me hagas hacer esto. ¿Hacer qué? Quería gritar yo. Pero sabía la respuesta. Los hombres como Theron siempre tienen una línea que juran no cruzar hasta que la cruzan. Y entonces encuentran formas de justificarlo. 20 metros. Elara vio mi reino, as torres negras emergiendo de la niebla. Las puertas que conocía, el refugio que había sido suyo. Estiró una mano hacia adelante, como si pudiera tocar la salvación. 10 metros. Sacó algo de su cinturón. Una cuerda. Iba a atarla. Iba a cargarla de vuelta como si fuera un animal. Y en su mente sería por su propio bien. Porque los héroes siempre encuentran formas de convertir la violencia en protección. 5 metros. Y entonces crucé la frontera de mi reino. Me materialicé entre ellos. No como sombra, como muro. Eren se detuvo tan bruscamente que casi cayó. Sus hombres lo alcanzaron, jadeando, con las armas en mano. Pero ninguno atacó. Porque vieron algo en mi rostro que les recordó que yo no era humana, que nunca lo había sido. Elara pasó corriendo junto a mí, cruzó la frontera. Y en el momento en que lo hizo, algo cambió en el aire. El territorio de mi reino no sigue las leyes de los hombres. Aquí, yo soy la ley. Ella está en mi reino ahora. No puedes entrar. Theron respiraba pesado. Tenía el rostro enrojecido, los puños apretados. Y en sus ojos vi algo que me hizo entender lo peligroso que se había vuelto esto. No había razonamiento, solo obsesión disfrazada de devoción. Apártate. No te estoy pidiendo permiso. Y yo no te estoy dando opción. El soldado de barba gris se adelantó. Theron, esto ya fue demasiado lejos. Ella no quiere venir. Tenemos que respetar. Cállate. Eren se giró hacia él con tanta furia que el hombre retrocedió. Todos ustedes son iguales, débiles, llenos de dudas. Yo sé lo que es correcto. Yo sé lo que ella necesita. Theron. Lara habló desde detrás de mí. Su voz temblaba, pero había determinación en ella. Por favor, déjame ir. Theron la miró. Y por un momento, solo un momento, vi algo parecido a la cordura regresar a sus ojos. Algo parecido al hombre que había sido antes de que su amor se convirtiera en posesión. No puedo. ¿Por qué? Porque sin ti, no soy nada. Y ahí estaba. La verdad desnuda y terrible. Theron no la amaba por quien era ella. La amaba por lo que ella lo hacía sentir. Necesitado,
heroico, completo. Y cuando ella rechazó ser esa pieza en su historia, él se desmoronó. Entonces aprende a hacer algo sin mí. Las palabras fueron como flechas. Ron se tambaleó, y cuando se recompuso, ya no era el mismo hombre. La máscara del héroe se había caído. Lo que quedaba era algo más oscuro. Algo que yo había visto en innumerables hombres a lo largo de los siglos. Un hombre que prefiere destruir lo que ama antes que dejarlo ir. Desenvainó su espada. No la levantó hacia mí, la levantó hacia Elara. Los otros hombres reaccionaron con shock. No. Ella viene conmigo. Ahora Tren, guarda la espada. Silencio. Gritó sin apartar los ojos de Elara. Todos ustedes me dijeron que esto sería simple. Rescatar a la princesa. Ser el héroe. Tener mi final feliz. Pero nadie me dijo que ella pelearía contra su propia salvación. Nadie me dijo que tendría que obligarla a aceptar que la amo. Porque ese no es amor, dije. Mi voz era calma, pero cargada con el peso de siglos. Eso es control. ¿Y qué sabes tú de amor? Tú, que vives sola en las sombras. Tú, que conviertes a los hombres en piedra. Tú, que le llenaste la cabeza con mentiras. Yo no le dije nada. Solo le di un lugar donde nadie le mentía. Ren dio un paso hacia la frontera. Yo no me moví. Sabía que si entraba a mi reino sin permiso, podía detenerlo. Convertirlo en estatua con una sola mirada. Pero también sabía que eso no resolvería nada. Vendría un ejército. Destruirían todo lo que había construido. Todas las mujeres que había protegido quedarían expuestas. A veces, el monstruo tiene que elegir entre justicia y supervivencia. Tienes una opción, Medusa. Theron bajó la espada, pero no la guardó. La apuntó hacia abajo, hacia el suelo, en una postura que parecía pacífica pero no lo era. Entrégamela ahora, y me voy en paz. O entro por ella, y todos en tu reino pagan el precio. No eres tan estúpido como para amenazar a un lugar que no puedes tocar. No puedo, Theron sonrió. Era una sonrisa vacía. Tengo 50 hombres más esperando a 2 días de aquí. Si no regreso en 3 días, vienen y traen fuego. El soldado de barba gris cerró los ojos, no en aprobación, en vergüenza. Porque sabía que Theron estaba mintiendo. No había 50 hombres. No había plan de respaldo. Solo había un hombre desesperado haciendo amenazas vacías. Pero Theron no sabía que yo podía oler la mentira como se huele el humo. Estás mintiendo. Su sonrisa falleció. No me importa si me crees. Importa si ella te cree. Se giró hacia Elara y cuando habló su voz cambió. Se volvió suave y suplicante. Rota Elara, mírame, por favor. Elara dio un paso adelante. Yo extendí un brazo para detenerla, pero ella sacudió la cabeza suavemente. Quería hablar. Necesitaba hablar. Te estoy mirando. Esto no tiene que terminar así. Podemos empezar de nuevo. Olvidar todo esto. Regresar. Yo no le diré nada a tu padre sobre el compromiso. No voy a forzarte. Solo dame una oportunidad. Una oportunidad real. Te estoy dando la única oportunidad que importa. La oportunidad de dejarme ir. No puedo. La voz de Theron se quebró. He pasado 3 años buscándote. 3 años soñando con el momento en que te encontraría. 3 años imaginando cómo me mirarías cuando te dijera que te amo. Y ahora que finalmente estás aquí, me pides que simplemente me vaya. Sí, una sola palabra. Pero contenía todo. Contenía el rechazo final. Contenía la muerte de su historia. Contenía la verdad que él nunca había querido aceptar, que ella no era suya, que nunca lo había sido, que nunca lo sería. Ron se quedó inmóvil. Su espada colgaba de su mano. Sus hombres lo miraban con una mezcla de lástima y horror. Y yo vi el momento exacto en que algo dentro de él se rompió permanentemente. Está bien, susurró, está bien. Guardó la espada, dio media vuelta. Y por un segundo, pensé que realmente se iba a ir.
que iba a tener esa rara lucidez que algunos hombres encuentran justo antes del final, pero entonces se detuvo. Se giró lentamente. Y cuando habló, su voz era mecánica, vacía. Si no puedo tenerte viva, entonces nadie te tendrá. El soldado de barba gris gritó, no. Pero ya era tarde. Tyrone sacó su arco, una flecha ya estaba en su mano. La colocó, tensó la cuerda. Y apuntó, no a mí, a Elara. Última oportunidad, ven conmigo ahora, por tu propia voluntad. O te llevo de vuelta de la única forma en que te tendré, muerta. Porque prefiero llorar sobre tu tumba sabiendo que nadie más te tocó, que vivir sabiendo que elegiste a otro. El mundo se congeló. Los hombres de Tyrone no se movieron. No podían, porque habían entendido, demasiado tarde, que no habían venido en una misión de rescate. Habían venido con un hombre obsesionado, y las obsesiones siempre terminan en sangre. Elara me miró y en sus ojos vi la pregunta, ¿puedes detenerlo? Y yo, que había detenido ejércitos, que había sobrevivido a dioses, que había vivido más vidas de las que podía contar, tuve que hacer un cálculo. Si lo convertía en piedra ahora, la flecha ya estaba tensada. Se dispararía de todas formas. Y si entraba en su línea, la flecha me atravesaría. No me mataría. Pero pasaría directo hacia Elara. No había forma de ganar. Solo había formas de perder. Elara entendió. Siempre había sido más inteligente que todos nosotros. Dio un paso hacia adelante. Salió de detrás de mí. Se colocó a plena vista de Tyrone. No lo hagas así, dije. No hay otra forma, respondió ella. Y no me estaba respondiendo a mí, le estaba respondiendo a sí misma. Miró a Tyrone. Y cuando habló, su voz era clara, sin miedo. Sin duda, no voy a volver contigo, Tyrone. Puedes matarme. Puedes llevar mi cuerpo de regreso y decirle a mi padre que me salvaste. Puedes construir una tumba hermosa y llorar sobre ella cada día. Pero nunca me tendrás de verdad. Y entonces hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Corrió, no hacia mí, hacia él, directamente hacia la flecha. Tyrone, sorprendido, aflojó la cuerda por instinto. La flecha se disparó, no hacia donde la apuntaba, hacia donde ella corría. El sonido fue suave, un silbido, un impacto húmedo. El sonido de una vida terminando. Elara se detuvo a medio paso, miró hacia abajo. La flecha había atravesado su pecho, justo encima del corazón. No fue un disparo perfecto, pero fue suficiente. Cayó de rodillas. Tyrone soltó el arco. No. Corrió hacia ella, cruzando la frontera de mi reino sin siquiera darse cuenta, sin importarle. Elara. Se arrodilló junto a ella, intentó tocarla, detener la sangre, pero había demasiada, y ambos lo sabían. Yo me acerqué lentamente, no para atacar, para presenciar, porque eso es lo que soy. Una testigo eterna de las tragedias que los humanos se infligen a sí mismos. Elara levantó una mano. Tocó el rostro de Tyrone. Él lloraba, sollozaba como un niño. Lo siento mucho, no quise, yo nunca quise. Y entonces Elara habló. Sus últimas palabras. Las palabras que yo nunca olvidaré, perdón. Por no ser quien tú querías que fuera. No lo culpó, no lo maldijo. Le pidió perdón por no cumplir su fantasía. Por no ser la princesa que se enamora del héroe. Por no estar agradecida de ser salvada. Y eso fue lo más cruel de todo. Tyrone la sostuvo mientras moría. Gritó su nombre. Le suplicó que no se fuera. Le prometió que todo sería diferente. Pero las promesas ya no importaban. Cuando su corazón dejó de latir, cuando su mano cayó de su rostro, cuando sus ojos se cerraron por última vez, Tyrone se quedó inmóvil, sosteniendo un cuerpo que ya no era ella. Los otros hombres no sabían qué hacer. El soldado de barba gris se acercó lentamente. Puso una mano en el hombro de Tyrone. Lo siento. Tyrone no respondió. Solo miraba fijamente el rostro de Elara,
como si todavía estuviera esperando que despertara, como si todavía creyera que podía salvarla. Y yo me quedé de pie, mirándolos a todos, mirando la tragedia que había predicho desde el momento en que Tharon entró a mi reino con su espada y su certeza. Porque esto es lo que los héroes nunca entienden, que no todos quieren ser salvados, que a veces la persona que necesita ser rescatada es de ti mismo, y que el amor que exige obediencia no es amor. Es una sentencia de muerte con un nombre más bonito. El silencio después de la muerte es siempre el mismo. No importa cuántas veces lo presencie. No importa si es un rey o una mendiga. El mundo se detiene por un instante. Y luego sigue, porque el mundo siempre sigue, pero Thrawn no seguía. Se había congelado en ese momento, arrodillado en la tierra de mi reino, sosteniendo el cuerpo de Elara, mirándola como si su mirada pudiera revertir lo irreversible. Los otros hombres estaban inmóviles. El soldado de barba gris lloraba en silencio. Otro se había arrodillado y rezaba. Los demás simplemente miraban, procesando el hecho de que habían presenciado no un rescate heroico, sino un asesinato disfrazado de amor. Yo me acerqué. Mis pasos no hacían ruido, pero Thrawn me sintió. Levantó la cabeza. En sus ojos no había furia. No había desafío, solo había un vacío terrible. El vacío de alguien que acaba de darse cuenta de que ha destruido lo único que le daba sentido a su existencia. «Mátame», susurró. «No, por favor», su voz se quebró. «No puedo vivir con esto. Por eso precisamente no voy a matarte». Me arrodillé frente a él, no al nivel de sus ojos. Por encima, porque en este momento, en mi reino, yo era la jueza. Y él era el acusado que ya se había condenado a sí mismo. Theron el inquebrantable, dije. Mi voz resonó con el peso de los siglos. Theron el cazador. Bren, el hombre que nunca falló una misión. ¿Sabes lo que eres ahora? No respondió. Solo miraba el cuerpo de Elara. Eres un asesino. No de monstruos. De la única persona que realmente debiste proteger. Yo la amaba. Lo sé, y ese es tu castigo. Hice un gesto con la mano. Las sombras de mi reino respondieron. No con violencia, con revelación. Materializaron objetos frente a Adán. El primero fue un conjunto de cartas. Viejas, amarillentas por el tiempo, escritas con una caligrafía delicada. Ella las escribió, dije. En sus primeros meses aquí, iba a enviártelas. A ti, no a su padre, no a su madre. A Chi. Bron extendió una mano temblorosa. Tomó la primera carta. Sus ojos la recorrieron. Y vi como cada palabra era una puñalada. Thrawn, si algún día lees esto, quiero que sepas que no fue tu culpa. Sé que probablemente estés buscándome. Sé que probablemente crees que fui tomada contra mi voluntad. Pero la verdad es que elegí desaparecer. No porque no apreciara tu amistad, sino porque la vida que me esperaba no era vida. Era una ejecución lenta. Y yo necesitaba respirar. Dejó caer la carta, tomó otra. He estado aquí 3 meses. Por primera vez en mi vida, nadie me dice cómo vestir, cómo hablar, cómo sonreír. Nadie me mira esperando que sea perfecta. Y Zen no sabía cuánto me estaba ahogando hasta que finalmente pude respirar. Conocí a una mujer hoy. Llegó hace 2 días. Tenía el rostro golpeado y el espíritu roto. Su esposo decía amarla. Decía que cada golpe era porque le importaba. Porque necesitaba corregirla. Porque la amaba demasiado como para dejarla ser imperfecta. Y yo vi mi futuro en sus ojos. Vi lo que hubiera sido con Lord Baren, o con cualquier hombre que creyera que amarme le daba derecho a poseerme. Thrawn sollozaba ahora. Sollozaba de una forma que ni siquiera sabía que podía. Como si cada carta extrajera un pedazo de su alma. Sigue leyendo. Ordené, no puedo. Sí puedes, porque esto es lo que ella vivió. Esto es lo que ella sintió. Y tú vas a saberlo todo.
Tomó la última carta. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Si algún día vienes por mí, y sé que lo harás porque eres demasiado noble como para abandonar una misión, por favor escúchame. Por favor, solo una vez, escucha mis palabras en lugar de lo que crees que necesito. Porque lo que necesito no es ser salvada, es ser vista. Y aquí, en este lugar que el mundo llama maldito, finalmente soy visible. Dejó caer la carta. Enterró su rostro en sus manos. Ella me lo dijo en el campamento, me lo dijo y yo no. Yo no escuché, no, confirmé, no escuchaste. Las sombras se movieron nuevamente. Esta vez trajeron un libro. Un diario de cuero gastado. Lo coloqué frente a él, su diario. Los últimos 3 años. Léelo. No puedo hacer esto. Puedes. Y lo harás. Porque si no entiendes lo que destruiste, entonces su muerte no significó nada. Pron abrió el diario con manos que ya no le pertenecían. Pasó las páginas. En cada una encontró fragmentos de la mujer que él creía conocer pero nunca había visto realmente. Hoy reí. Reí hasta que me dolió el estómago. No recuerdo la última vez que hice eso en el palacio. Medusa me preguntó qué quería hacer con mi vida. Nadie me había hecho esa pregunta antes, ni una sola vez. Hay una niña aquí, tiene 12 años. Huyó de un matrimonio que su familia arregló. 12 años, y yo le dije, aquí nadie te apurará. Aquí puedes ser niña todo el tiempo que necesites. Y lloró de alivio. A veces pienso en Taryn. Me pregunto si está bien. Si piensa, pero luego recuerdo que el Taryn que conocí era el amigo que nunca me presionó. El que me dejaba ser silenciosa cuando necesitaba silencio. Espero que ese Tron sea quien me recuerde. No el héroe que vendrá a salvarme de una prisión que no existe. Y entonces, la última entrada. Escrita la noche antes de que Tron llegara. Soñé con el palacio anoche. Soñé que regresaba. Todos me recibían con aplausos. Me llamaban valiente por sobrevivir. Pero en el sueño, yo no podía hablar. Tenía la boca cerrada con candados, y todos celebraban mi silencio como si fuera virtud. Desperté orando y entendí que prefiero morir libre que vivir muda. Ran cerró el diario. Lo sostuvo contra su pecho como si fuera ella. Como si pudiera absorber sus palabras directamente al corazón y revertir todo. Pero no hay reversa para la muerte, solo hay vivir con ella. Ella era feliz, susurró. Ella era realmente feliz aquí. Sí, y yo la arranqué de eso porque creí que sabía mejor. Sí, ella me dijo que me amaba, ¿verdad? Las cartas dijo que apreciaba mi amistad. Ella apreciaba al hombre que fuiste, no al hombre en que te convertiste, Taryn me miró. Y en sus ojos vi la pregunta que todos hacen eventualmente. ¿Por qué? ¿Por qué me muestras esto? ¿Por qué no simplemente me matas y terminas con esto? Porque la muerte sería misericordia, y tú no mereces misericordia. Me puse de pie, las sombras se apartaron. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles. Y en esa luz, Tron vio algo más, vio las otras mujeres de mi reino, reunidas a la distancia, mirándolo, no con odio, con algo peor, con comprensión. Porque todas ellas habían conocido a un hombre como él, un hombre que amaba tan fuerte que asfixiaba. Tu castigo, dije, no es morir, tu castigo es vivir. Vas a regresar a tu reino. Vas a pararte frente al rey y le vas a decir que fallaste, que Medusa mató a su hija. Que fuiste demasiado tarde, pero eso es mentira, lo sé, y tú también lo sabes. Y esa va a ser tu tortura. Cada vez que alguien te llame héroe por intentarlo, vas a saber la verdad. Cada vez que maldicen mi nombre, vas a saber que el monstruo eras tú cada noche. Cuando cierres los ojos, vas a ver su rostro. Vas a escuchar sus últimas palabras. Perdón por no ser quien querías que fuera. Y vas a entender, una y otra vez, que ella se disculpó por tu crimen,
Taron se desmoronó completamente. No era un llanto, era algo más profundo. Era el sonido de un alma rompiéndose en pedazos que nunca se juntarían de nuevo. El soldado de barba gris se acercó, habló con voz ronca, y nosotros, los que lo seguimos, ustedes regresan con él, ustedes cuentan la misma historia. Porque si alguno dice la verdad, vendrá un ejército. Y este reino, este refugio para mujeres que no tienen a dónde más ir, será destruido. ¿Están dispuestos a cargar con esa responsabilidad? El soldado miró a sus compañeros. Todos asintieron lentamente, no con orgullo, con vergüenza, pero con entendimiento. Contaremos tu versión, dijo, pero no porque la creamos, sino porque ellas, señaló a las mujeres de mi reino, merecen este lugar. Asentí, era suficiente. Llévense el cuerpo, entiérrenla con honores. Digan que murió en la huida, digan que yo la maté. Construyan la mentira que necesiten construir. Pero ustedes, cada uno de ustedes, sabrán lo que realmente pasó, y esa verdad los perseguirá. Los hombres levantaron a Elara con cuidado. Theron se resistió a soltarla. Tuvo que hacerlo el soldado de barba gris, separando sus manos del cuerpo con firmeza pero sin crueldad. Es hora de irnos. No puedo dejarla. Ya la dejaste. Hey, Stresa, Cuando decidiste que sabías lo que era mejor para ella, las palabras fueron brutales, pero necesarias. Oron se puso de pie, tambaleante, roto. Ya no era el héroe que había entrado a mi reino. Era solo un hombre que había aprendido demasiado tarde que el amor sin libertad es solo otra palabra para prisión. Antes de partir me miró una última vez. Alguna vez me perdonarás. No necesitas mi perdón, necesitas el de ella. Y ella ya no puede dártelo. Se giró y comenzó a caminar. Sus hombres lo siguieron, cargando el cuerpo de Elara envuelto en una manta. Y yo me quedé de pie en la frontera de mi reino, mirándolos alejarse. El soldado de barba gris se detuvo, miró hacia atrás. Para lo que vale, lo siento. No me lo digas a mí, lo sé, pero necesitaba decirlo. Asintió y siguió su camino. Las mujeres de mi reino se acercaron. Una de ellas, la joven Iris que había sido golpeada la noche que Thrawn irrumpió, habló. ¿Crees que él aprenderá? No. Entonces, ¿por qué dejarlo vivir? Porque algunos castigos requieren vida. La muerte termina el sufrimiento, la verdad lo perpetúa. Los días siguientes fueron silenciosos, esperé, y tal como predije, una semana después, escuché los rumores. Un mensajero llegó a un pueblo cercano con la noticia. La princesa Elara había muerto. Medusa la maldita la había asesinado. Thrawn el inquebrantable había intentado salvarla, pero llegó demasiado tarde. El reino lloraba. El rey había ordenado luto durante un mes. Y Thrawn, según los relatos, había regresado destrozado. No hablaba, no comía. Solo se sentaba en su habitación, mirando al vacío. Algunos decían que estaba traumatizado por lo que había presenciado. Otros decían que la culpa de no haber llegado a tiempo lo consumía. Todos estaban equivocados y correctos al mismo tiempo. Un mes después, hice algo que rara vez hago. Salí de mi reino. De noche, en secreto. Y fui al cementerio donde habían enterrado a Elara. La tumba era hermosa, demasiado hermosa. Tallada en mármol blanco con inscripciones doradas. Princesa Elara, amada hija. Robada por la oscuridad pero nunca olvidada. Mentiras grabadas en piedra. Maître Arodi et Janto a la tumba. Coloqué mi mano sobre la tierra fría y hablé, no con mi voz, con mi mente. Porque los muertos no escuchan palabras, escuchan intenciones. Pequeña Elara, te fallé. Te di 3 años de libertad, pero no pude darte una vida entera. Y lo siento, no porque crea que debí matarlo, sino porque desearía que nunca hubiera tenido que elegir entre tu libertad y tu vida. El viento sopló,
Las hojas susurraron. Y por un momento, solo un momento, sentí algo, no su presencia. No su espíritu, sino su ausencia. Y esa ausencia era una respuesta en sí misma. Ella había elegido. Y su elección, por terrible que fuera, había sido suya. Regresé a mi reino cuando la primera luz del amanecer amenazaba con romper la oscuridad. Las mujeres me esperaban. No preguntaron dónde había estado. Ya lo sabían. Iris se acercó. Está en paz. Los muertos no tienen paz ni guerra. Solo tienen silencio. Y Terran tiene algo peor. Tiene una vida entera para recordar. Entré al salón central. El mismo donde Tarrón había irrumpido. El mismo donde Elara había estado en paz por última vez. Las velas flotantes seguían ardiendo. Los cánticos seguían resonando. Y las mujeres seguían llegando. 2 noches después, tocaron a mi puerta. Una joven, apenas 17. Con un ojo morado y un embarazo que no había elegido. Detrás Yela una niña de 11 años cuya familia la había vendido a un hombre de 50. Las dejé entrar, como siempre lo hago. Como siempre lo haré, porque esto es lo que Thera nunca entendió. Esto es lo que los héroes nunca entienden. Que el verdadero monstruo no es quien ofrece refugio en las sombras. Es quien hace que las sombras sean el único refugio. Pasaron los meses, pasaron los años. Y el nombre de Elara se desvaneció en la memoria del reino. Otra princesa muerta. Otra tragedia. Otra historia que contar en las noches, cuando los bardos necesitan material. Pero en mi reino, su nombre nunca se desvaneció. Construí un jardín en su honor con flores. Con piedras. Cada piedra tallada con el nombre de una mujer que había encontrado refugio aquí. En el centro. Lá mais grande con una sola inscripción Elara, quien eligió cómo morir porque nunca pudo elegir cómo vivir. Las mujeres del reino visitaban el jardín, no para olorar, sino para recordar. Recordar que la libertad a veces tiene el precio más alto. Y que incluso ese precio vale más que una vida entera de jaulas doradas. Y yo, Medusa, quien he visto imperios caer y dioses morir, quien he sido llamada monstruo por dioses y hombres por igual. Me quedé junto a ese jardín una última vez antes de que esta memoria se cerrara, no por tristeza sino por furia. Furia contra un mundo que llama héroe al hombre que no escucha. Furia contra una sociedad que llama amor al control. Furia contra todas las Elaras que tuvieron que morir para ser finalmente libres. Y mientras las estrellas brillaban sobre mi reino, mientras las mujeres dentro dormían en paz, yo hice un juramento silencioso. Que mientras yo respirara, mientras mi reino existiera, mientras hubiera siquiera una mujer que necesitara un lugar donde nadie le pidiera que agradeciera por existir, estas puertas permanecerían abiertas. Y todos los trenes del mundo, con sus espadas y sus certezas y su amor asfixiante, se romperían contra estas paredes antes de tocar siquiera una sola de ellas, porque yo soy Medusa. Y yo recuerdo cada mujer que llegó. Recuerdo cada mujer que se fue. Y recuerdo a Elara, quien en sus últimas palabras no maldijo a su asesino, sino que se disculpó por no ser su fantasía. Y esa memoria, esa verdad terrible y hermosa, es la que nunca dejaré que el mundo olvide. Y cada noche, mientras las estrellas brillan sobre el jardín donde descansa su memoria, yo permanezco de pie junto a esa piedra que dice Elara, quien eligió cómo morir porque nunca pudo elegir cómo vivir. Porque algunos nombres nunca deben ser olvidados, y algunas verdades nunca deben ser perdonadas. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.